Las armas nucleares vuelven a convertirse en un tema central de los debates de seguridad en Europa. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el aparente acercamiento entre Estados Unidos y Rusia ha desatado todas las alarmas, sobre todo aquí, en Alemania, que no tiene un plan B si llegara a faltar la protección provista por Washington. En solo los últimos días, 3 países han expresado la necesidad de desarrollar sus propios arsenales de bombas atómicas. ¿Cómo cambia todo esto la arquitectura de seguridad internacional y qué tanto aumenta el riesgo de una temida escalada nuclear? Bienvenidos a la entrevista. Los saluda Javier Arguedas y me complace presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Carlos Knut Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPNNW por sus siglas en inglés, organización que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1985. Señor Umaña, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Es un placer estar por acá con usted. Entremos en materia. Estamos viviendo momentos de muchísima incertidumbre y de múltiples crisis en el mundo. Me interesa, quizá para comenzar, saber qué se dice y cómo se discute en su comunidad el momento que estamos viviendo. Bueno, es un momento de mucha preocupación que tiene dos vertientes. Por un lado, políticamente sí es cierto que está todo muy cuesta arriba, ¿verdad? Porque lo que ha hecho ahora la nueva administración Trump no es mover el tablero, es tirar el tablero y todas las piezas todavía están volando y no han terminado de caer, ¿verdad? Entonces, esto ha generado mucha incertidumbre y con la incertidumbre también mucha preocupación del lado de la seguridad y entendiendo la seguridad desde un punto de vista muy estrecho, solamente del lado militarista. Entonces, por supuesto, esto implica, como bien lo apuntaste inicialmente, a un aumento en el nuclearismo. Vemos por otro lado, sin embargo, que hay más gente, ¿verdad? Que hay un movimiento que crece de gente que está entendiendo el riesgo de las armas nucleares, un tema que hace unos años eh, se enfrentaba con la indiferencia del mundo. Y hay actualmente pues 98 países que ya sea que han firmado o ratificado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Entonces hay una comunidad internacional que también está creciendo en torno al rechazo a las armas nucleares. Pero se ven como dos vertientes por aparte. Hablábamos justamente de ese riesgo. Antes del segundo mandato de Donald Trump se hablaba ya de que el riesgo de una guerra nuclear era más alto que nunca. ¿En qué ha cambiado el peligro de esa temida escalada nuclear desde que Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero? Bueno, el riesgo sigue siendo bastante alto, ¿verdad? El riesgo ha aumentado un poco según el Boletín de Científicos Atómicos, que para el año 2025 han colocado el reloj del apocalipsis a menos 89 segundos hacia la medianoche, el riesgo más alto de la historia, estando en menos 90 segundos el año pasado. Ellos estratifican el riesgo por básicamente tres razones. Una es la pérdida del orden internacional y la amenaza que hacen los países, los líderes de los países nucleares con usar sus armas nucleares a la ligera, ¿verdad? Un segundo factor a considerar también es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática de generar y agravar conflictos bélicos. Y un tercer factor importante también es el desarrollo tecnológico y la alta y creciente dependencia de sistemas automatizados y la posibilidad que esto conlleva de un ataque o una guerra nuclear por malos entendidos por accidente. Entendamos que ahora actualmente hay 9 países que tienen armas nucleares y en total tienen unas 12.300 ojivas nucleares aproximadamente. Y de estas hay unas 2.000 que están en estado de alerta máxima, que están listas para ser detonadas en un minuto. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia. Ambos países tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Es decir, que cuando ellos detectan un ataque entrante, no se esperan a que este ataque alcance sus objetivos para lanzar el contraataque, precisamente porque este ataque va a destruir sus propios arsenales. Entonces, o se usan o se pierden y tienen un lapso de 6 minutos para tomar esa decisión. 6 minutos para definir si, por un lado, ese ataque que está entrando es una alarma falsa o una alarma verdadera, para decidir con cuántos arsenales y a cuál el plan, ¿verdad? Y en la historia hemos sabido
sea, se han dado muchísimas falsas alarmas a lo largo de la historia. Los sistemas satelitales que controlan estos ataques que entran se han confundido varias veces y han confundido cosas tan banales como nubes de tormenta, destellos solares, bandadas de gansos con ataques entrantes. Entonces, si no hay una buena comunicación entre las partes, o sea, hay 6 minutos para tomar esta decisión, y si no hay una buena comunicación entre Rusia y Estados Unidos, esto puede derivar en, como dijo el secretario general de la ONU, estamos a un mal cálculo o una mala interpretación de una gran catástrofe. Ahora, ¿qué ha Ahora, si nos... cambiado con la administración Trump? Perdona, sí, para cerrar ese Sí, sí, punto, cerremos la idea, sí. algo muy peligroso que se estaba dando con la administración previa, Biden, es que no había comunicación entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, por lo menos, a pesar de que hay un nacionalismo extremo que se está dando y que se está rearmando todo el mundo, sí hay una comunicación entre Rusia y Estados Unidos, así que este riesgo en particular sí disminuye, por lo menos se deja de volatilizar por el diálogo que hay entre estas dos partes y además Trump ha expresado ya varias veces de que tiene una voluntad de sentarse a la mesa de las negociaciones con Rusia y con China para lograr una desnuclearización. Hablábamos de esa alerta o de ese peligro inminente también de un malentendido en las armas nucleares. En los últimos días solamente hemos visto 3 países ya, Corea del Sur, Polonia y también Alemania, con líderes dentro o fuera de sus gobiernos expresando o por lo menos no descartando la posibilidad de desarrollar sus propias armas nucleares. Se puede afirmar, a pesar de que tal vez ahora hay un menor riesgo, que cuanto más países tienen armas nucleares, más peligro vamos a correr. Y por supuesto, o sea, una sola arma nuclear produce una devastación enorme y hay varios países, o sea, eh, que las tienen actualmente y entre más países haya, pues obviamente hay más, una probabilidad mayor de que se utilicen, ya sea por intención o por error, o por un actor no estatal o terrorista, ¿verdad? O por incluso ciberterrorismo. Entonces, la proliferación de las armas nucleares es un gran riesgo, va en contra de los compromisos que tienen estos 3 estados que acabas de mencionar, ¿verdad? Que los 3 han firmado el Tratado de No Proliferación y estamos viendo, pues sí, ahora con esta administración Trump, precisamente un cambio en las políticas internacionales en donde hay un ímpetu belicista y estamos viendo un retroceso en el multilateralismo, en el respeto al derecho internacional y el respeto al imperio de la ley. Eso es muy preocupante también y son políticas que urge debatir, urge poner sobre la mesa y urge que la gente se entere precisamente de cuál es el riesgo de las armas nucleares, que es Ahora, enorme Carlos, actualmente como está, si hay sí. proliferación es todavía más alto. ¿Cómo se explica entonces, sin embargo, que se hable de la necesidad de tener un arsenal nuclear propio? Hay estudios empíricos que sugieren que países con armas nucleares son menos propensos a entrar en conflictos armados entre sí que países que no tienen bombas atómicas, por ejemplo. Bueno, eso se basa en la doctrina de la disuasión nuclear, que es una doctrina militar que sostiene que la posesión de las armas nucleares hace que sea menos propenso un ataque hostil hacia el país que las tiene, ¿verdad? Y eso ha sido lo que ha fundamentado la tenencia de las armas nucleares. Sin embargo, eso, como lo hemos visto, no ha sido el caso a lo largo de la historia. Muchos de los países durante la Guerra Fría lo que han optado es por tener guerras proxy y los países que las han tenido también, pues como por ejemplo Israel, como India y Pakistán, no se han librado de tener conflictos bélicos. Más bien al revés. Las armas nucleares lo que han hecho ha sido envenenar las relaciones internacionales. Entonces, lo que estamos viendo con esta política de dissuasión nuclear es, bueno, se está ignorando muchísimas cosas, no solamente las consecuencias altísimas y extremas que tiene el uso de las armas nucleares, que estamos hablando cuando hablamos de una guerra nuclear a gran escala, estamos hablando de consecuencias globales, existenciales para la humanidad y para la vida compleja sobre la Tierra. Eso se está ignorando por completo por seguir esta doctrina de la disuasión que lo que busca es tener el arma, que sea más grande, más potente.
Una doctrina que está siguiendo también Europa. Los líderes europeos están en un momento en el que no saben si pueden seguir contando con la protección de Estados Unidos ni si el país va a seguir formando parte de la OTAN. ¿Qué significa esto para la distribución y para los derechos de uso de las armas nucleares estadounidenses que están aquí en suelo europeo? Sí, bueno, las armas nucleares como tal, el derecho de uso como tal, a ver, las armas nucleares actualmente hay un tabú nuclear que establece que no se pueden utilizar las armas nucleares, que la disuasión nuclear como tal establece que eh, es impensable el uso de las armas nucleares, es algo completamente inaceptable. Sin embargo, de forma paradójica, depende de una amenaza creíble para su uso, ¿verdad? Y actualmente, aparte de Francia y el Reino Unido, que tienen sus propias armas nucleares, hay 5 países que albergan armas nucleares estadounidenses en bases militares estadounidenses, que son, bueno, Turquía, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos. Entonces, estos países, si entran en guerra, también hay una regla un poco laxa de comando y control que ellos pueden también acceder al uso de estas armas nucleares. El uso, sin embargo, es completamente inaceptable. Y eso tiene también que entrar en el debate, porque cuando hablamos de la disuasión nuclear, ¿verdad? Es esta protección, ¿verdad? Se habla mucho del paraguas nuclear, como si fuera un escudo cobertor que tendrían los países bajo las armas nucleares. Y sin embargo, cuando hablamos de la disuasión nuclear, la disuasión, este amedrentar al enemigo de un ataque, eso es un efecto psicológico. Es decir, no estamos ni siquiera hablando de jugar ajedrez, sino hablando de jugar póker. Y la disuasión nuclear ya ha fallado algunas veces y es impensable e insostenible pensar que la disuasión nuclear va a seguir funcionando indefinidamente. Y en el momento en que falle, los países, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, los países que tienen armas nucleares más cerca de Rusia van a ser los primeros blancos de una guerra nuclear. Alemania está considerando ahora negociar con Reino Unido y con Francia precisamente para obtener acceso a un paraguas nuclear independiente de Estados Unidos. Esto implicaría compartir las armas nucleares e independizarse en esencia de Washington. ¿Es realista esta propuesta? Es una propuesta en realidad absurda pensando en la disuasión nuclear. La disuasión nuclear no la podemos entender bajo números, ¿verdad? Es decir, ya dentro de la alianza de la OTAN, ya los países de la OTAN pues contarían con cierta protección en ese sentido, pero también, ¿qué protección? Tenemos que pensar en realidad cuál es la protección real que, eh, que confieren las armas nucleares. Si es una protección de verdad o si es más bien una protección imaginaria como un gigantesco osito de peluche que pueden abrazar los estados nucleares en la noche para sentirse más seguros. Se siente más como una protección imaginaria que la protección que en realidad confieren y más bien lo que están haciendo las armas nucleares es acercándonos a un riesgo enorme, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer en esta situación tan compleja en la que estamos viviendo actualmente es, por un lado, redefinir el paradigma de seguridad, no solamente en términos militares, sino seguridad humana, y luego sacar las armas nucleares de esta ecuación. Porque este es un momento en el que vale la pena pues, hacer esta pregunta, porque o es el fin de las armas nucleares o es el nuestro. Hemos estado públicamente en 6 ocasiones en las que casi ha estallado una guerra nuclear a gran escala por accidentes, por malos entendidos. Este riesgo es completamente inaceptable y ese es un riesgo que tenemos que prevenir y eso es un debate que tiene que darse a nivel de la comunidad, especialmente las comunidades democráticas en donde esta decisión se debe tomar democráticamente. Por último, porque se nos agota el tiempo, si estamos ante una situación que deteriora la seguridad internacional, ¿qué se puede hacer en vez de esa carrera armamentística que es la que propone, por lo visto, la mayoría de los políticos? Y se tiene que contemplar dentro de los conceptos de seguridad, se tiene que contemplar la paz también. La paz no puede ser o no se puede relegar simplemente a un concepto adicional de parte de grupos de la sociedad civil. La paz es una precondición para el desarrollo, para el comercio incluso,
y para el progreso de la sociedad, de la civilización. Y la paz lo que requiere son esfuerzos arduos y continuos de diplomacia y de construir puentes y establecer oportunidades de cooperación. La misma Unión Europea es un proyecto de paz. Ese proyecto de paz que se estableció en la Unión Europea, que hasta la mitad del siglo XX los países europeos estaban luchando contra sí mismos y luego pasaron a convertirse en una comunidad, eso es algo que también se tiene que aplicar en la política exterior. Y eso es algo que ha hecho muchísima falta en el conflicto de Ucrania, específicamente, ¿verdad? Entonces, este belicismo que estamos viendo ahora también tiene una, una parte fabricada e intencionada ahí, ¿verdad? Y esta ausencia de la paz y de la diplomacia, eso tiene que corregirse. Eso es lo que urge que esté en esta ecuación. El armamentismo Eh, que estamos viendo ahora no va a conferir una protección inmediata tampoco. La paz, pues, es algo que tiene que construirse. Eran las palabras del doctor Carlos Knut Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Muchísimas gracias por estas perspectivas y por esta entrevista y ojalá hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier.